el Islam y Al-Ándalus. El Islam. El profeta del Islam fue Mahoma. Mahoma nació en la Meca en el año 570 después de Cristo y murió en Medina en el año 632 después de Cristo. Fue en el 610 cuando tuvo una revelación religiosa y comenzó a predicar una nueva religión, el Islam. Islam significa obediencia a un único Dios. El Dios y sus seguidores fueron el pueblo musulmán. La religión islámica se recoge en su libro sagrado, llamado Corán, y en este se recogen los preceptos u obligaciones religiosas, que son 5. La profesión de fe, la oración 5 veces al día mirando a la Meca, el ayuno en el mes de Ramadán, la limosna a los necesitados y la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. Aquí podemos ver el mapa de la expansión del Islam, pero ¿cuándo llegan a la península ibérica? El pueblo musulmán llega a la península ibérica en el año 711 después de Cristo. Su ocupación fue rápida, sin apenas resistencia, ya que había demasiados conflictos internos con los visigodos. Estos permanecen en la península hasta el 1492, año en el que cae el último territorio musulmán de Al-Ándalus. Podemos dividir la época de Al-Ándalus en 4 grandes etapas. Una primera etapa desde el año que conquista la península ibérica hasta el año 756. Podemos denominar a esta etapa como el Emirato dependiente, pues Al-Ándalus dependía tanto política como religiosamente del califato de Damasco. Durante esta época se formó en Asturias lo que conocemos como el primer reino cristiano. La segunda etapa va desde el 756 hasta el 929 y la conocemos como el Emirato independiente. El príncipe Abderramán I se independiza políticamente de Bagdad, aunque sigue dependiendo religiosamente. Durante esta época, los reinos cristianos siguen avanzando desde el norte de la península, conquistando poco a poco más territorios. La tercera etapa, desde el 929 hasta el 1031, conocida como el Califato de Córdoba, es la época de mayor esplendor del reino de Al-Ándalus. Durante esta época, Abderramán III rompe totalmente la dependencia religiosa y Al-Ándalus se convierte en un reino totalmente independiente, tanto política como religiosamente. Por último, la cuarta etapa va desde el 1031 hasta 1492, año en el que cae el último reino de Al-Ándalus. Tras la muerte de Abderramán III se producen diversas guerras civiles dentro del territorio de Al-Ándalus, dividiendo así lo que es el Califato de Córdoba en diferentes territorios pequeños, denominados taifas. Esta división favorece el avance de los reinos cristianos, produciéndose en 1212 la batalla de la Nava de Tolosa, en la cual las tropas cristianas conquistaron Sevilla y Córdoba, quedando solo el reino nazarí de Granada, el cual perdura hasta 1492, año en el que cae definitivamente. Pero, ¿cómo era la vida y la cultura en Al-Ándalus? La mayoría de la población vivía en ciudades, las cuales eran el centro de la vida política, de la actividad económica y de la cultura. ¿Y cómo eran estas ciudades? Pues estas ciudades estaban rodeadas por murallas y sus calles eran estrechas. Podíamos diferenciar 2 partes, la Medina, que era la parte de la ciudad y la cual se encontraba dentro de estas murallas, y los arrabales. En la Medina encontramos la parte más importante. En ella vivían las personas que se dedicaban tanto a la artesanía como al comercio. Y fuera de esta muralla estaban los arrabales, que eran los barrios más pobres. Dentro de la alcazaba encontramos diferentes lugares importantes. Entre ellos encontramos el zoco o mercado, que era el lugar donde se compraba y vendía los productos. También tenemos los baños públicos, que no solo servían para el aseo de los ciudadanos, sino que eran un centro de ocio y de lugar de reunión para ellos. Luego encontramos la mezquita, que era el lugar de oración de los musulmanes, es decir, de los que predicaban el Islam. Y por último tenemos la alcazaba, que era la ciudadela o fortaleza. Y culturalmente, ¿qué nos aporta el Andalus? El pueblo musulmán nos aporta bastante, hace que crezca nuestra economía, nuestra cultura y nuestro arte. En economía podemos destacar tanto aspectos de la agricultura como la artesanía. En cuanto a la agricultura, nos ofrecen nuevas plantas, tales como el arroz, el melón, el limón.
y, aparte, generalizan sistemas para regar, como las norias. Y en la artesanía nos ayuda a la fabricación de objetos tales como el cuero, tejidos, vidrio y cerámica. En cultura nos aporta en aspectos como las matemáticas, a través de la numeración arábiga, que es la que usamos actualmente. Difunden inventos de Oriente como el papel, la brújula. En lengua nos aporta la lengua árabe, de la cual derivan muchas palabras del castellano, tales como azulejo, almohada. Y también nos enseñan que el agua es un elemento esencial. Y por último, pero no menos importante, en el arte nos aportan numerosos edificios, tales como mezquitas, baños y palacios. Nos enseñan una decoración, tanto de los textos, es decir, la caligrafía, como motivos vegetales y figuras geométricas. La figura humana no se representa en ninguna manifestación artística de la cultura de Al-Ándalus. Y esta cultura, este pueblo, nos deja unos monumentos que hoy en día podemos seguir viendo, tales como la Mezquita de Córdoba, su Palacio de Medina Zahara, la Girar de la Torre de Oro, que se encuentra en Sevilla, y la Alhambra, ubicada en Granada.